Así que para avanzar vamos a ir a la palabra del Señor en Levíticos capítulo 18 y vamos a leer los primeros versículos. Los primeros versículos del capítulo 18 de Levíticos dicen de la siguiente manera. Si gustan ponerse de pie, por favor, los que están aquí en el templo. Jesús es el camino. Sirve que podemos descansar después de estar varios minutos sentados y además nos volveremos a sentar otra vez. Voy a leer de una versión actualizada y mientras usted me va siguiendo con su vista en la lectura, sabrá que no hay diferencia en esta versión actualizada con la que usted tiene, que es de 1960, la Reina Valera. Simplemente se dice de una manera más clara los términos que ahí se encuentran. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Quiero hacer una pausa. ¿Quién ordenó a Moisés? ¿Quién ordenó a Moisés? Dios. Es así que lo que vamos a escuchar es ordenanza de Dios. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes los israelitas vivieron antes en Egipto y ahora los llevo a Canaán. No deberán comportarse ni como los egipcios ni como los cananeos. Cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Entre ustedes nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia. La versión que usted está leyendo dice que nadie deberá descubrir la desnudez. De una manera más suave, de una manera más actualizada y entendible es: nadie deberá tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, y mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre, y aun cuando hayan crecido con otra familia. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija de una mujer que se llegue a ser esposa de su padre. Sería como tener relaciones sexuales con su propia hermana. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre, su tía, ¿verdad? Ni con la hermana de su padre, de su madre, ni con la esposa de su tío, pues también es su tía. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera, ni con su cuñada. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes, pues todas ellas son de una misma familia. Tener relaciones con ellas es un pecado horrible. La Biblia de ustedes en la versión 60 dice que es abominación. Nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa, ni tener relaciones con ellas mientras su esposa viva. No hagas de ellas dos enemigas. Nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer en su menstruación. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Nadie debe entregar a sus hijos como ofrenda al dios Moloch. No me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna, dice Dios. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. No hagan nada de esto, o de lo contrario, se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar han cometido todas estas maldades
y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes ni los extranjeros que vivan en su país deberán comportarse tan mal. Lo hacen, tanto ustedes como el territorio se volverán impuros y tendré que expulsarlos también a ustedes. Cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, invocamos tu glorioso nombre para suplicarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea quien venga para hacer que esta palabra sea entendible a nuestras mentes. Reconocemos, Espíritu Santo, que usted es el Maestro por excelencia y fue enviado para guiarnos a toda verdad. Fue enviado para ser nuestro Maestro por excelencia, de manera que nos sentamos hoy a tus pies, buen Jesús, pidiendo que el Espíritu Santo haga que esta palabra sea una palabra de enseñanza, una palabra de reflexión, y todos, Señor, podamos estar conscientes que lo que usted ha ordenado siempre será verdadero y para el bien de la raza humana que es su creación. En el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos. Amén. Ocupen sus lugares. Estuvimos avanzando en la reunión pasada y hablábamos de una manera detenida en estos asuntos, y solo quiero de alguna manera hacer un resumen de lo que ya habíamos escuchado. Hablamos un poco del adulterio, que es las relaciones sexuales con personas que tienen compromiso matrimonial. Alguien que legalmente contrajo esa responsabilidad, se casó ante las leyes civiles de nuestro país, hablando de México, y esta persona, después de ese contrato civil, se une a otra mujer o a otro hombre de acuerdo a las circunstancias. Esto es señalado como pecado de adulterio. Existe la otra forma de relaciones sexuales, que es los ajuntados, los que no se han casado legalmente ante una autoridad civil. Esas relaciones también son incorrectas delante de Dios y a eso se le llama fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. De manera que las personas que están viviendo en adulterio, si quieren llegar al final de la meta y ser recompensados con la vida eterna con Dios, deberán definirse por una sola mujer o por un solo hombre, y de esa manera legalizarlo y continuar viviendo correctamente. En el caso de los que viven en unión libre, ajuntados, sin casarse legalmente, cuando vienen a la iglesia se les enseña y se les orienta a que deben tomar la responsabilidad del casamiento legal para brincar el obstáculo y el pecado de la fornicación y así ser agradables a Dios. De manera que a los recién convertidos, a los que están iniciando en el camino del Señor y están por dar el segundo paso, que es el bautismo en agua, tenemos clases para ellos durante 3 meses, y dentro de esas clases se toca el tema en el que puede ser un impedimento para que usted baje a las aguas bautismales el no estar casado legalmente. De manera que es en esta etapa cuando animamos a las personas a tomar la decisión de buscar la manera de cómo casarse, porque no es permitido bíblicamente y con convicción. Como pastor general de esta congregación, no es permitido que bajen a las aguas bautismales una pareja
que no está casada legalmente, porque no ha corregido esa etapa, esa área de la fornicación. Encontramos diferentes detalles, hay muchos. Lo cierto es que también hay muchos que, gracias a Dios, han obedecido a la palabra, se han casado, se han bautizado y hoy lucen delante del Señor con la frente levantada, llamándole al Dios de los cielos su Padre y esperando un día tener la vida eterna con Él en los cielos. Sí se puede. Solo es que se quiera y que se cumplan los requisitos legales. Pero luego, después de hablar de eso, en la enseñanza pasada, empezamos a hablar de esto que se llama incesto. Esta palabra que tiene que ver con relaciones entre parientes. Ese es el pecado de incesto, o a eso se le llama incesto. Hay dos formas, dos situaciones distintas en lo que concierne al incesto. La primera es a las relaciones sexuales incidentales o repetidas, ya sea con violencia o por medio de la seducción entre parientes cercanos, los cuales constituyen una relación informal, ilegal y delictiva. O sea, de repente sucede que un familiar violó a una hija, violó a una nieta, violó a alguien forzadamente. Eso se llama incesto, aunque muchos en esta situación guardan el secreto. Satanás es tan astuto que, además de ser dañados o dañadas, porque sucede en los dos sexos, hay niños varones que, a pesar de ser varones, también son violados. Y Satanás se la ingenia para infundir temor en la vida de estas víctimas, de manera que muchos de ellos guardan silencio por años. Estaba viendo en las noticias hace unos días atrás de un entrenador de jovencitas en cierta área del deporte, en donde este entrenador abusaba de estas muchachitas, hasta que una de ellas, ahora ya siendo una joven adulta, se atrevió a denunciar, y resultaron que esta era una manera de comportarse de este entrenador, de manera que habían quejas de más de 100 muchachas deportistas dañadas sexualmente y por acoso por este entrenador. Y quizás usted no me deja mentir, pero hay casos que se llevan muchas veces hasta la vejez sin confesarlo. Esa es una manera involuntaria, a veces por una sola ocasión y a veces repetidamente. La segunda es al matrimonio efectuado con mutuo consentimiento entre dos parientes cercanos, lo cual es una relación tolerada en ciertos casos en nuestro país y hasta es legal en otros países y culturas. En las Sagradas Escrituras, en Levíticos 18, como lo hemos leído, se prohíben todas las relaciones de incesto. No importa qué país lo aplauda, no importa qué parentela lo tolere, lo que nos importa a nosotros es saber que Dios dice de este asunto. Y lo que hemos aprendido en la palabra del Señor es que no es agradable delante de Dios. Dice Levíticos 18:6: ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, lo dice. Descubrir la desnudez es una de las expresiones suaves para referirse a las relaciones sexuales. Así, ahí se prohíben las relaciones de un hombre con una madre,
madrastra. Escuche, prohibido en el capítulo 18 de Levíticos, relaciones con su madre, con su madrastra, con su hermana, su nieta, su media hermana, su tía política, su nuera, su hija, su hijastra, su cuñada, tanto la mujer del hermano como la hermana de la esposa. En estas líneas genealógicas, de acuerdo a la palabra del Señor, está prohibida las relaciones sexuales. En defensa de estas excepciones, porque alguien puede mencionar, ¿y por qué los antiguos, hace 4000 años atrás aproximadamente, por qué se casaban entre parientes? Hasta era una ley de ir en busca de un pariente a donde se encontrara para poder casarse el uno con el otro. En defensa de esas excepciones se puede decir que hace 4000 años la raza humana no se hallaba entonces tan degenerada por el pecado y por las enfermedades. Además, aún subrayamos eso, aún no se había dado la ley de Moisés, la cual vino a reglamentar estrictamente las relaciones humanas, incluyendo el matrimonio. Lo que sucedió antes de que Moisés recibiera las instrucciones y leyes de Dios para regular las relaciones humanas, se daban estos casos. Pero Dios, que es el todo omnisciente, sabiendo que la maldad se estaba multiplicando, tuvo que reglamentar el área de las relaciones humanas. En la Biblia son clásicos los casos de incesto. Por ejemplo, Lot y sus 2 hijas, Judá y su nuera Tamar, 2 de los hijos de David, Absalón y las concubinas de su padre David, y el caso citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, Primera de Corintios 5, 1 al 5. Al decir, dice el apóstol Pablo, teniendo una reunión con la iglesia en Corinto, se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros. Imagínese a Pablo en la congregación, imagínese al pastor en la congregación. Se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. ¿Qué parentesco tendría esta relación? Que vivía este hijo con la mujer de su padre. Podemos pensar que era su madre, o quizás, en peor de los casos, era su madrastra. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que sacar a relucir esta situación inmoral en la iglesia. De manera que se tomó la decisión, y vamos a leerlo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es el objetivo principal de las disciplinas en la congregación. Hoy, por alguna razón que más mal nos ha hecho que bien, se han dejado de hacer públicas las disciplinas
que a veces se ejercen a la membresía de la iglesia. No que no se hagan, sino que desde hace tiempo atrás, por alguna razón, no las hacemos públicas. No fue así siempre. Cuando iniciaba esta congregación hace 35 años, los pecados que se cometían entre los miembros de la congregación se declaraban públicamente, siguiendo el reglamento que Dios establece. Si alguien hubiese ofendido a su hermano, ve y habla con él, haciendo lo que trate de reflexionar y corrija su error. Si no te oye a ti, trae a 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Entonces pasa al consejo. Si no oye al consejo, dilo a la iglesia para que todos teman. Ese es el proceso de una disciplina que puede llamársele sanción o excomunión o expulsión. No es que corramos a la gente de la iglesia, es privarle de sus privilegios que podía estar ejerciendo en la iglesia. Por ejemplo, alguien pastor, alguien líder de una reunión familiar o de un sector, alguien en el grupo de alabanza, en el ministerio de panderos, en cualquier área donde se está sirviendo consagradamente al Señor. No lo pueden ejercer personas que han cometido algún pecado delante de Dios. Y de acuerdo a la falta es la disciplina. Quizás solamente es una sanción y esta puede durar unos 3 meses hasta ver los frutos dignos de arrepentimiento de la persona que cometió un error. La excomunión o expulsión, esta va casi de 1 año a más tiempo, de acuerdo a los frutos de su reconciliación de la persona. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo 5 de Primera de Corintios. Había un pecadillo ahí oculto entre la congregación y resultó que no solo era algo que se rumoraba. El apóstol Pablo dice: yo ya me cercioré. Y este chavalo está viviendo con la mujer de su padre y eso es pecado que ni en el mundo se menciona. ¿Y por qué se tolera en la iglesia? La tal persona se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, pero para salvación de su espíritu. Porque quien ama a Dios y pierde la bendición del servicio en la obra del Señor, es como quitarle el oxígeno. Es un Esaú que vende su primogenitura por un plato de lentejas, y que cuando ve las consecuencias de esa mala decisión, Esaú lloró, gritó y lamentó su mala decisión. Así sucede con alguien que sirviendo al Señor de todo corazón mete la pata. Es como aquella mujer o aquel hombre que le fue infiel a su esposo o a su marido, y cuando se da cuenta que está perdiendo su hogar, llora y bebe sus lágrimas amargas. Pero ¿por qué no lo pensaste antes? ¿Por qué no le diste valor a tu familia para deslizarte con cualquier hombre o con cualquier mujer? Y hay mujeres que se disecan por el grave error que cometieron porque aman realmente a su familia, o hombres de igual forma. Así es en la vida ministerial o en la vida cristiana. Entonces, todo esto se hace para evitar que se sigan cometiendo los mismos errores en la congregación. ¿Estamos aquí? El incesto como una relación sexual ilegal y con abuso. En el caso de un padre que viola a su hija, el niño que nace es hijo y a la vez nieto del abusador, y es a la vez hijo y hermano de la abusada. ¿Se da dando cuenta el relajo que se hace ahí? ¿Están aquí todavía o ya se echó a perder el culto?
Y ya que mencioné esto, poniendo como ejemplo, escuche esta reflexión. No se culpe a nadie de mi muerte, dijo una persona. Me quito la vida porque 2 días más que viviese sería mucho martirio. Ya verán por qué. Trate de poner atención porque es un relajo esto. ¿Están listos? Tuve la desgracia, dice este hombre, de casarme con una viuda. Están atentos. Esta tenía una hija. Este hombre se casó con una viuda que tenía una hija. De haberlo sabido, nunca me hubiera casado. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo y se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Mi hijastra, dice él, se convirtió en mi madrastra. Y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. ¿Se está entendiendo? No acaba ahí. Al poco tiempo, mi madrastra, que era hija de su esposa, trajo al mundo a una niña que era mi hermana y a la vez era nieta de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermana. Después, mi mujer trajo al mundo un niño que, como era hermano de mi madrastra, era cuñado de mi padre, nieto de su hermana y mi tío. No acaba ahí. Mi mujer era nuera de su hija. Yo soy en cambio padrastro de mi madrastra. Y mi padre y su mujer son mis hijastros. Mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, yo soy mi propio abuelo. Me despido de este mundo porque no sé quién soy. Nos da risa, es curioso, pero eso es lo que Dios está prohibiendo en su palabra. Amén. ¿Alguien puede darle gloria al Señor por su grandeza? Esto complica los niveles de autoridad y las responsabilidades establecidas en el parentesco normal, al mezclar lo que debería ser el amor abnegado de los padres con un amor erótico enfermizo. Al faltar a la tradición social y a los mandamientos bíblicos y a la ley natural escrita en el corazón de cada humano, nace un sentimiento de vergüenza y de culpa que afecta a todos los involucrados, a quienes los rodean y más adelante a sus descendientes si los hay. Muchas veces personas que llegan a darse cuenta del error que cometieron tienen que dejar el vecindario porque ya se corrió en el vecindario esta situación, y muchas veces se tienen que ir del pueblo en que viven para escapar del estigma y la crueldad de las gentes que no saben perdonar. Causa gran repulsión el abuso sexual de personas mayores a niños y a jóvenes. Es repugnante cuando nos enteramos de un mayor que abusó
de un niño o de una niña o de un joven, a los cuales se le presiona por tener autoridad sobre ellos, por amenaza, por seducción o por aprovecharse de su inocencia y su ignorancia. Es repugnante, parece imperdonable, pero provoca aún mayor indignación. Ahí está una pequeña diferencia. Cuando alguien sin ser parte de la familia abusa sexualmente de un niño, de un joven, es repugnante. Pero es mayormente repugnante y causa una mayor indignación cuando el abuso es protagonizado por los mismos padres y madres a sus hijos e hijas, o abuelos a sus nietos y nietas, o de tíos a sobrinos y sobrinas, o de jóvenes mayores a sus hermanos, hermanas, primos, primas menores de edad. Eso parece no tener nombre. Es irresponsabilidad de los padres el no advertir a sus hijos y demás miembros del hogar sobre el incesto. Igualmente es irresponsabilidad de la iglesia el no prevenir acerca de este pecado, más aún en estos tiempos previos a la segunda venida de Cristo, de los cuales Él mismo predijo que serían similares a los días de Noé por su gran depravación e inmoralidad. Los padres deberíamos enseñar a nuestros hijos de este tema, pero usted sabe que no se habla este tema. Y por eso, aunque sea un poco incómodo hablarlo en esta reunión, en esta congregación, es responsabilidad de la iglesia enseñar lo que la Biblia enseña a través de su palabra en esta área de las relaciones sexuales. Nosotros tenemos que estar siempre alertas y pendientes de situaciones que afectan nuestra vida, cual Dios lo hizo a la perfección. Les decía a los líderes hace un rato en la reunión con ellos, no es fácil, es incómodo, porque son temas que parecen vulgares, que parecen temas de morbo. Sin embargo, si no se enseña, la Biblia dice en el libro del profeta Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y espero que a nadie le sea bochornoso lo que estamos enseñando. Es palabra de Dios. Especialmente ahora, cuando estamos al tocar de estas situaciones pervertidas, perversas. La pornografía ha llegado a ser tan difundida por todos los medios que muchas personas de todas las edades constituyen meras bombas de tiempo cargadas de erotismo y listas a explotar en cualquier momento al menor estímulo. Les decía, si no mal recuerdo, en la reunión pasada, que estando en una reunión con una asociación en contra de la trata de mujeres, ellas decían que hay una estadística y existen en el internet más de 80 millones de páginas que motivan a la prostitución. 80 millones de páginas que tienen que ver con la pornografía. Vamos de mal en peor. Si vemos las películas de generaciones pasadas, 30, 40, 50 años atrás, nos causan risa esas películas por la falta de morbo. En el día de hoy, si alguien quiere ser exitoso en un proyecto,
en una telenovela, en una película. Ponle lo más que puedas de pornografía y será la película o la novela ganadora. Estamos atestados, bombardeados por el tema de la sexualidad. Y como bien dice este escrito, parece que estamos en una bomba de tiempo que a cualquier insinuación puede explotar y traer terribles desgracias. Ahí juega un papel importante las modas que están siendo aplaudidas por el siglo XXI. Por eso, sin duda alguna, la recomendación de la palabra del Señor a vestir honestamente. Porque todo esto tiene que ver con la provocación del erotismo, que puede llevar a cualquiera a una situación irreversible del pecado sexual. Dios no se equivoca en las instrucciones que emanan de la Biblia, la palabra de Dios. Los niños hoy, sus expresiones a mujeres son las expresiones de hombres con una mente dañada y pervertida. El vocabulario que se usa comúnmente en el mundo son vocabularios sucios que enfocan a una vida de perversión. Niños que al usar malas palabras usan el sinónimo de referirse a su madre como una prostituta. Niños que a cualquier mujer usan el sinónimo para referirse de una mujer como una prostituta. Eso no nos da buen color al mundo en que vivimos. Estimados, uno de los ambientes más propicios en que ocurren estos tristes incidentes son las viviendas donde hay muchas personas. Debido a su extrema pobreza viven hacinados, sin mayor privacidad. Si a esto se le suma una pobre enseñanza moral y espiritual, si a esto se le suma el alcohol, las drogas, el creciente rechazo a los preceptos de la moral cristiana bíblica, los resultados pueden ser desastrosos. La iglesia tiene que levantar su voz. La iglesia tiene que cumplir su función de ser luz en medio de las tinieblas. Para despedir la programación, solo quiero decirles un texto que está en la Biblia y dice que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si usted está a tiempo de guardar estos mandamientos, usted será el afortunado, afortunada de vivir una vida en paz con Dios y con lo que le rodea. Si usted lamentablemente parece que esta palabra llegó fuera de tiempo, hay la esperanza del arrepentimiento. Y Jesucristo con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Que Dios les bendiga y acérquese a una iglesia para aprender de la palabra de Dios. Fuerte el aplauso. Eso es lo común. Y por eso hay niños y niñas que guardan silencio, que tal vez usted ha visto su mal comportamiento, su cambio de comportamiento, y no se detiene usted para averiguar por qué el cambio de comportamiento. Antes bien, ante su cambio de comportamiento, ejerces una autoridad y crees que con el látigo y los castigos
vas a cambiar su mal comportamiento. Eso empeorará las cosas, porque la solución a ese caso sería lograr que ese niño, esa niña tenga el valor de decirte lo que pasó, y entonces buscar la manera de cómo remediar el daño que ella o él sufrió, y no los golpes. En la gran mayoría, en un alto porcentaje, madres que reciben la queja de su hijo o de su hija de que su padrastro o su papá está haciendo cosas indecentes con ella, las madres normalmente no lo creen. Y su reacción es darle una cachetada en la boca de esa niña. ¿Crees que esa niña te va a volverá a decirte algo que está pasando con ella? Jamás. Y esa niña tendrá que crecer bebiendo sus tragos amargos, soportando la vejación de ese padrastro, soportando la vejación de ese tío, con lágrimas, con vergüenza, sin tener a alguien a quien refugiarse. Difícil la situación en el mundo que hoy vivimos. Niños que a su temprana edad han sido violados, varoncitos. ¿A qué mundo nos estamos encaminando cuando hoy se está legalizando que ya no debe haber separación de baños de hombres y de mujeres? Que ahora los baños pueden ser de ambos sexos para no causar discriminación. ¿Hacia qué mundo nos dirigimos? Sin duda alguna al cumplimiento de las profecías. Pero aunque este sea el destino de este mundo saldrá un remanente que por la misericordia de Dios nos trajo del lodo cenagoso a la luz admirable de Cristo Jesús, para que ahora nosotros podamos ayudar a otros a salir del lodo cenagoso. Aleluya. Este es un tema sobre el cual hay que instar. Lamento y lo vuelvo a repetir, que parezca ser un tema incómodo y que tiene que disertarse con mucha precaución. No es simplemente hablar por hablar. Cuánto le he pedido a Dios estos días para que me dé las palabras correctas, porque estoy sabedor que en medio nuestro hay personas que por desconocimiento han fallado en alguna de estas áreas. Sin embargo, creo que es importante que nosotros podamos atender a estos temas para beneficio de nuestras generaciones que vienen tras nosotros. Hay que instar, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, antes que suceda y aún antes de que haya ocurrido. Dichosos aquellos que hoy reciben la palabra a tiempo. Hoy no pude mandar a traer a los chiquillos y a los adolescentes por causa del espacio. Sin embargo, padres, interésense en orientar a sus hijos. Voy a pedirle al Departamento de Comunicaciones que nos hagan el favor de tener
este mensaje en un CD y todos cuantos puedan conseguirlo, háganlo, pónganselo mientras sus hijos escuchan. Algunos de ellos tal vez se atrevan después de esa enseñanza a hablar con algunos de ustedes para decirles cuáles son sus problemas en el área sexual. Hay que atender a cualquier indicación que un niño o un jovencito de haber sido abusado sexualmente, pues por no creerles a sus generalmente tímidas quejas, el problema continúa hasta extremos en que las conciencias y las consecuencias son ya difíciles de curar. Algunos padres nos creemos afortunados porque, gracias a Dios, Dios nos dio hijos varones. Y parece que estos no tenemos que preocuparnos de los riesgos y peligros que corre una niña. En el mundo que vivimos hoy, es el mismo riesgo que corre una niña al que corre un niño. De manera que no te confíes creyendo que porque Dios te dio un varoncito o varoncitos, no tienes el problema de cuidar por los riesgos. Satanás está airado y buscando las formas de cómo destruir a esta sociedad y especialmente a nuestros niños. Cuidémoslos. Jóvenes que están escuchando aquí, tengan cuidado con que han manchado sus mentes. Lamentamos por ese aparato que se llama celular, que es un medio de comunicación necesario, pero que hoy tiene las opciones para usar el internet. Y cuántas porquerías a las que tienen acceso nuestros hijos dañan sus corazones y sus mentes. Tal vez alguien no sabe porque no lo ha experimentado o porque todavía no ha tenido las reacciones de la consecuencia de lo terrible que es ver revistas pornográficas, videos pornográficos, páginas pornográficas. Jóvenes que me están escuchando, y si hay algún adolescente, ojalá puedas voltear tus ojos a todo esto que se llama pornografía, porque el daño que causa en la mente es irreversible. Irreversible. No diré el nombre de un evangelista prominente hace 3 décadas atrás. Empezó a hacer lo insólito en la vida ministerial. Dios comenzó a abrirle los cielos para bendecirlo en gran manera. Fue uno de los primeros que se supo que tuvo la bendición de que se le donara o comprara un avión para el ministerio. Cargaba en el avión hasta las maceteras del adorno floral de la plataforma. Un hombre que predicaba en contra del pecado a diestra y a siniestra, y que un día no le tembló el dedo ni le paralizó la lengua tener que descubrir a un evangelista que andaba en pecado de adulterio, y lo descubrió por su hipocresía. Este evangelista que fue descubierto por su pecado le tomó un rencor y odio a este evangelista que predicaba de la santidad, y buscó la manera de cómo hacerlo caer. Invirtió dinero para buscar la manera de cómo hacerlo tropezar y burlarse de él al cansancio.
Lo intentó de una manera, de otra manera, de otra manera. Lo relacionaron con droga, lo relacionaron con el crimen organizado y no funcionó. Hasta que el demonio le hizo creer que si contrataba a una prostituta, que lo anduviera siguiendo, acechándolo hasta hacerlo caer, sería la mejor manera. Se disfrazó de hermana, esa prostituta. Hasta lenguas hablaba, pero siempre buscando la oportunidad de cómo hacer caer. Más de una vez resistió cualquier insinuación, pero lo que no pudo resistir este evangelista es que un día aceptara ir al cuarto del hotel y le pidiese a esta mujer que hiciera algunas poses de una revista pornográfica que este evangelista vio en su adolescencia. No pecó de adulterio, no tuvo relaciones con la mujer, solo le pidió, y que no se malentienda el solo, que hiciera algunas poses de una revista que él vio en su adolescencia. Jamás pensó este hombre que en ese cuarto habían cámaras ocultas. Y eso bastó para que este hombre prominente en el ministerio fuera avergonzado y se dijera de él las cosas más peores, que lamentablemente levantarse y restaurarse le fue tan difícil y perdió tantos años de ministerio. ¿A qué quiero llegar con eso? Las imágenes de una revista pornográfica que vio en su adolescencia. ¿Cuánto daño hay aquí? ¿Cuánto daño por todo lo que vemos en las telenovelas y en la televisión? ¿Cuántas mujeres con vestimentas provocativas? ¿Cuántas escenas que sin que tengan que concretarse te dan la idea de la relación sexual? Y la mente es, dijera Coco, más rápida que la luz y que la diarrea. ¿Cuántos hombres viniendo a esta reunión luchan con su mente por el pasado? Si eso es con los que vienen aquí, que luchamos para enmendar nuestros caminos, ¿qué será de aquellos que están allá? ¿Se entiende? Que Dios nos ayude. Porque no solamente es el riesgo que corre una mujer casada, hombres que ni siquiera mujeres embarazadas respetan. Si no respetan a su propio cuerpo y se atreven a tener relaciones con animales, ¿qué respetarán a un ser humano? ¿Hasta dónde llegará nuestro mundo cuando hay hombres que tienen relaciones con muertos? ¿Necrofilia? Sí, señores. Hombres y mujeres que tienen relaciones con personas muertas.
Bendito sea Dios que Él ha querido sacarnos de las tinieblas. Por eso el mensaje de anoche es: no volteemos atrás. Gracias a Dios que nos sacó de Egipto. Gracias a Dios que nos sacó de ese mundo. Iglesia, a través de la oración, del ayuno, a través de la enseñanza y de la obediencia, nuestras vidas tomarán un camino correcto. Será para bendición nuestra, para bendición de los que nos rodean en nuestra familia y para bendición de la sociedad en que vivimos. Somos diferentes. Debemos ser diferentes. Debemos pensar diferentes. Debemos actuar diferente. Debemos comportarnos diferente para no ser instrumentos de Satanás. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor. Y estoy seguro, Padre mío, que mientras escuchamos esta palabra, habrá una mujer, habrá un hombre que tiene que recordar su amarga experiencia cuando alguien de la propia familia abusó de su persona. Alguien estará escuchando y mientras escucha relacionará la enseñanza con experiencias que han vivido. Hombres y mujeres que están luchando con pensamientos que se quedaron impregnados en su mente de escenas pornográficas. Hombres que más de una vez tienen que voltear sus ojos porque no son capaces de ver a una mujer sin tener que aflorar el deseo carnal por todo aquello que se metió en su cabeza, dado a esos instrumentos demoníacos de la pornografía, ya sea en revistas, ya sea en videos, en páginas de internet o en programas que parecen ser comunes en los medios de comunicación. Mi Dios, envía tu fuego, y ese glorioso fuego de tu Espíritu Santo queme y consuma todo aquello que ha dañado las mentes de quienes hoy estamos aquí. Mi Dios, que hombres y mujeres que hoy profesamos la vida cristiana seamos capaces de que ante la dirección de nuestra mirada, no importa cómo el diablo esté usando a esa mujer como un instrumento, nuestras mentes puedan estar, mi Dios, sometidas a la voluntad tuya. Y no permitamos que con nuestra mente tengamos que estar ensuciando nuestro corazón y nuestra alma. No solo pasa con hombres, mujeres que han vivido circunstancias dolorosas, vergonzosas, y que también han sido víctimas de la pornografía, y que también, Padre, luchan por su mirada hacia un hombre, y muchas veces la mirada aún a su propio sexo. Ese es el mundo en que vivimos, Señor.
Esa es la realidad y cosas peores. Sin embargo, la visión tuya, buen Dios, fue enviar a Jesucristo, tu Hijo, para que a través de su obra redentora viniera a deshacer las obras del diablo. De manera, Señor, que gracias a esa obra redentora, hombres y mujeres en el día de hoy puedan marcar la diferencia y podamos vivir una vida de santidad en nuestra alma, espíritu y cuerpo. Espíritu Santo, gracias por traer esta palabra a este pueblo. Gracias por amarnos. Gracias por ministrarnos. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos sacudimos de toda perversidad. Fuego de Dios, quema, quema, quema toda aquella basura, todo aquello que provoque una vida de indecencia, de deshonestidad, todo aquello, Señor, que no glorifique tu nombre, que no sea parte de nuestro diario vivir, para gloria tuya, Señor, para gloria de tu nombre, Padre mío. Redarguye nuestro corazón, Señor, cuando nuestro corazón se está inclinando a cosas vanas. Estoy consciente que no es malo arreglarnos, ya sea en nuestro vestir. Sé que no es malo, pero redarguya nuestro corazón cuando nos estamos desenfocando y quizás mientras nos vestimos y nos arreglamos, nuestra pretensión no esté siendo la correcta. Redarguya el corazón de mi hermana cuando quizás arreglándose, vistiéndose, su pretensión más que arreglarse es llamar la atención. Por favor, Padre, ténganos misericordia a todos los hombres que somos más propensos a esta situación de la perversión en nuestras mentes. Purifíquenos, Señor, y háganos a nosotros gente que marque la diferencia para gloria y honra de su nombre. Pedimos ahora por nuestros hijos. Levante su voz si usted tiene hijos, especialmente si todavía son pequeños y parecen indefensos ante cualquier acechanza del diablo. Padre, guárdelos. Gracias por bendecirnos a mi esposa y a mí con estos hijos que ahora han llegado ya a la juventud. Perdónenos, Señor, si quizás actuamos en actitudes de descuido. Sé que no están exentos de los dardos del maligno, pero Suni, Temeni, Evi, Selumiel y Josué Junior fueron consagrados para su reino, Dios. Y Satanás no puede tener potestad sobre ellos, porque delante del trono han sido presentados como hombres de bien. Si hubiese alguna herida en el corazón de ellos, Padre, con su poder usted los sana para gloria de su nombre.
Pero oro por los niños de esta congregación. Cúbralos con su sangre preciosa. Denos la sabiduría a estos padres para velar y cuidar de ellos, mi Dios, para defenderlos. Denos la sabiduría para tocar estos temas cuando por ahí estamos viendo cosas que parecen no ser las correctas. Denos la palabra sabia para ellos, en el nombre precioso de Jesús. Satanás no puede tocarlos, no tiene potestad sobre ellos, porque ellos son la iglesia del mañana, la iglesia que se fortalece para poder conquistar las naciones de este mundo. Ellos serán los próximos pastores, profetas, evangelistas. Ellos serán los próximos levitas. Ellos serán los profesionales temerosos de ti, Señor. Y la gloria tuya se verá a través de nuestros niños y adolescentes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así como estamos con la cabeza inclinada, si hubiese alguna persona entre nosotros que hoy quisiera entregar su corazón a Cristo Jesús, a lo mejor eres esa mujer, ese hombre que sufres estragos de acuerdo al tema que hemos tratado, y crees que tu vida jamás podrá restaurarse. Entre nosotros está el restaurador de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Ven y deposítate en sus manos, y la vasija que de alguna manera o por otra manera se echó a perder, Jesús, el buen alfarero, hará que tu vasija sea hecha nueva y mejor que la que antes. Pónganse de pie, por favor, disculpen. Habrán personas que querrán salir de la fila donde están, y a lo mejor no quisieran ser impropios al pasar frente a ustedes con su cabeza inclinada. Así antes bien usted esté atento para ayudar a alguien que quiera salir. Si alguien, a pesar de ser creyente, sufre cosas de su pasado, venga al altar. Esta prédica es a tiempo y esta prédica es afuera de tiempo. Y si es fuera de tiempo es porque hay remedio en el Señor. Ven, Jesús está aquí. Yo quiero ser, Señor amado, como Él va en manos del alfarero. Si hubiese algún pastor que pudiera venir y ayudar, o si ustedes necesitan apoyo, vengan también. Pero este es un tema tan delicado que no cualquiera pudiera ministrar. Aquí deberían de estar los pastores, si acaso pueden ayudar. Ese hombre necesita ayuda. La iglesia interceda, por favor. No es nada fácil lo que está pasando aquí. Usted esté orando. Deje de distraerse. Señor va a hacer liberación en este momento. Demonios van a salir. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Vamos, levante ese clamor. Y si tú necesitas esta oración, ven. Que no te dé vergüenza. No pienses en el qué dirán. Si este es un problema que estás afrontando, aunque ya tengas tus años, pero te pesa. Tal vez estás viviendo con tu mujer
pero hay algo que te hace inclinarte a tu propio sexo. Es una artimaña del diablo y del infierno. Y en el nombre de Jesús vamos a reprenderlo. Sé lo que les digo. Y sin con el afán de avergonzar a nadie, el domingo al finalizar la actividad se acercó una dama para decirme: pastor, ¿hasta dónde el diablo me llevó en la suciedad? De manera que tuve, como usted lo enseñó, la tentación de tener relaciones con animales. Eso no es juego, señores. Un vaso nuevo. Nadie puede jugar con fuego sin quemarse. Hay poder en la sangre de Jesús. Vamos, intercesores, clamando. Iglesia, clamando. Y si hay hombres o mujeres de calidad espiritual que tengan la seguridad y la convicción de enfrentar al diablo, acérquense. Iglesia orando, iglesia orando. Precioso Jesús, precioso Jesús. Los que están ministrando, háganlo con seguridad. Nos vestimos de la armadura de Dios. Ven a orar por ella. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Aleluya. Precioso Jesús. Dios está obrando, Dios está obrando. Dios lo hace por los que están aquí al frente, Dios lo hace por los que están allá atrás. Sí, Señor, sí, Señor. Para gloria de tu nombre, Cristo. Me paro en la brecha, Jesús, y oro por aquellas personas que sin saberlo tomaron la decisión matrimonial y que ahora al escuchar la palabra se dan cuenta que no ha sido lo mejor. Gracias por tu sangre preciosa que perdona todos los pecados. Oro por alguien que se da cuenta que es producto de una relación no avalada por la palabra. Espíritu Santo, usted toma control de este tema en esta iglesia. Y usted, Espíritu Santo, dará la sabiduría para tomar las decisiones que tengan que tomar. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Padre, te damos la gloria y la honra y creemos, Señor, que tu sangre preciosa nos hace libres de todo pecado. Y a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ya mis pecados Él perdonó. Dele un aplauso fuerte por esa libertad que el Señor nos ha dado. Fuerte su aplauso para el Rey. Y a su nombre.